Billartista, en este vídeo pruebo a fondo el Comet 2, un taco de saque de la marca Rhino, muy interesante, flecha de carbono. Además de la review completa, también te voy a dar mis mejores consejos para que puedas mejorar tus saques, tanto para meter más bolas como para controlar mejor la blanca. Quédate hasta el final si quieres conocer todos los detalles del Comet 2 y mejorar tus saques. ¡A por ello! Vamos primero con el unboxing. El taco viene bien protegido con una doble caja. Este es el segundo taco que probamos de Rhino, la marca vietnamita. Ya hicimos review del Nebula 2 taco de juego y hoy es el turno de su taco de saque, el Comet 2. Agradecer a Rhino por enviarnos este taco y poder hacer la review completa. Y aquí tenemos el Comet 2 de Rhino. Muy buenos acabados, como el que ya vimos de taco de juego, el Nebula 2. Parecido también en cuanto a colores y diseño. En este caso es sin grip, totalmente liso. Y flecha de fibra de carbono también con muy buen tacto y se ve bastante bien. Es hora de probarlo. Primeras sensaciones bastante buenas, empezando con saques de bola 10. Noto que el taco es ligero, no es un impedimento para mí, porque estoy acostumbrado a sacar con tacos más bien ligeros. Luego hablaremos de todos los detalles técnicos y medidas del taco y también de las diferencias entre sacar con tacos más pesados o más ligeros. Muy importante que las bolas estén bien pegadas, siempre es más fácil colocarlas con una de estas plantillas y así te aseguras que no hay huecos entre bolas y es más fácil sacar bien y meter bola. En los saques recuerda que es importante llevar el taco hacia adelante. Un error muy habitual que cometen muchos jugadores es llevar el taco para arriba, justo cuando atacas la bola. Esto hace que perdamos potencia y precisión, así que muy importante que cuando vayas a atacar penetres el taco hacia adelante. Fíjate que de esta forma puedes controlar mucho mejor la blanca y queda en la zona central de la mesa. Otro error muy habitual en los saques es querer golpear la blanca demasiado fuerte. Sí que es cierto que necesitamos potencia en el saque, pero si te pasas vas a perder mucha precisión, vas a descontrolar la blanca, no vas a golpear la primera bola en el punto que querías. ¿Qué ha pasado en este caso? He querido golpear demasiado fuerte y se me ha desviado la blanca. No he golpeado en el centro, he golpeado fina y prácticamente casi meto la blanca. Demasiada potencia descontrolada no te sirve de nada. Primero tienes que ser capaz de golpear de lleno la primera bola de forma consistente. Cuando ya tienes ese punto de bola, progresivamente puedes incrementar la potencia en el tiro, hasta el punto de que te sientes cómodo con un peo potente. Recuerda, golpear más fuerte no significa meter más bolas, así que primero precisión antes que potencia. Enseguida te muestro diferentes saques desde mi punto de vista para que veas exactamente dónde impacto en la blanca, pero antes vamos a resolver una duda muy habitual. En tacos de juego el debate entre carbono o madera puede estar más igualado, es una cuestión también de sensaciones del jugador. En cambio, en tacos de saque creo que es más difícil para la madera competir contra el carbono. El carbono es más rígido que la madera y tiende a transferir mejor la energía hacia la blanca, dándote más potencia con menos esfuerzo. El carbono tampoco se dobla, no le afectan los cambios de temperatura o las humedades y suele mantener siempre el mismo golpe de forma más consistente que la madera. En cambio, las flechas de madera tienden a desgastarse un poquito más, requieren más mantenimiento, no son tan prácticas, entre comillas. Dime aquí en los comentarios qué taco utilizas tú para saque o para juego y si prefieres carbono o madera. Billartista, ten en cuenta que solo por el hecho de sacar con un buen taco como este no te garantiza que siempre metas bola. Lógicamente necesitas técnica y necesitas conocimientos para ejecutar buenos saques. Pero sí que es verdad que te ayuda mucho en el sentido de que la flecha es de calidad, tiene menos deflexión que otros tacos de saque más baratos. Si aplicas efecto a la blanca sin querer, pues se va a desviar mucho menos el tiro. Puedes realizar golpeos muy potentes sin miedo a que la suela se rompa o se deteriore. Este tipo de tacos de saque te ayudan mucho más que no otros tacos más baratos, pero no te garantizan meter siempre bola y realizar saques espectaculares. Eso depende de ti y de tu brazo. Venga, vamos ahora con algunos saques de bola 9.
El más habitual es el saque desde el lateral, siempre golpeando la bola 1 y tratando de meter la bola en la esquina y también a veces la bola en la tronera central. Este fue perfecto. Ideal también si puedes controlar la blanca, damos un pelín de efecto a la derecha para que cuando golpea la banda larga se va hacia el centro de la mesa. Sacando con plantilla, en bola 9 es muy habitual meter al menos la bola de la esquina. Si no la consigues meter, o bien es porque el triángulo, el rombo no está bien colocado, o bien porque seguramente estás golpeando la 1 demasiado fina. En próximos vídeos vamos a analizar cada tipo de saque en detalle. Dale un buen like a este si quieres un vídeo específico hablando del saque de Mindroom, del famoso Breakbox. Hemos hecho algunas mediciones del Comet 2 para que tengas todos los detalles. 536 gramos todo el taco, de largo hace 149 centímetros y medio, en pulgadas serían 58,86. Si lo comparamos con el BK Rush de Predator, el Comet es un poquito más largo, nada, medio centímetro más, y más pesado. 20 gramos más. El BK Rush pesa 513 gramos, la versión de serie, sin añadir pesos ni quitarle, y en cambio el Comet 2 pesa un poquito más, pesa 536 gramos, para que lo tengas en cuenta. Si pesamos solo la flecha y la maza, del Comet 2 pesa 114 gramos y la maza pesa 424 gramos. Te dejo por aquí todos los datos técnicos y medidas del taco y vamos a resolver ahora una duda muy habitual, que es: ¿tienen que ser más pesados que los tacos de juego, sí o no? Esto del peso en los tacos es un poco un mito. Muchos jugadores creen que para sacar necesitas un taco muy pesado, de pues casi 600 gramos o más, sería 20-21 onzas. Pero la física no dice eso necesariamente. La fuerza del saque depende del concepto llamado momentum o cantidad de movimiento, que esto es masa por velocidad. Un taco más ligero permite acelerar más rápido y tener mejor control, mientras que uno pesado puede ser más estable, pero difícil de mover con la misma velocidad. Un taco más pesado solo te da ventajas si puedes moverlo a mucha velocidad y sin perder el control de la blanca, si no, el extra de peso no compensa. En resumen, no necesitas un taco más pesado para sacar fuerte. Lo importante es la velocidad del golpeo y la precisión que tengas con el impacto en la bola blanca. Ojo, porque siempre le puedes añadir pesos aquí detrás o incluso una extensión si a ti te gusta jugar con tacos más pesados, pero a mí, tal y como viene, ya me es suficiente para lograr buenos saques. Probando tantos saques estos días, me he dado cuenta de un gesto técnico que seguramente voy a tener que trabajar y del que no era consciente. Fíjate en la mano delantera, la mano del puente, como en cada saque, justo después del impacto, se mueve hacia arriba. Este gesto a veces puede hacer que pierda potencia o que no golpee la blanca donde quería. Este es un gesto involuntario, seguramente por la propia inercia del tiro. La aceleración rápida pues hace que la mano se mueva inconscientemente. Interesante descubrimiento para seguir mejorando próximamente los saques. Te recomiendo que te fijes si a veces también te pasa esto para corregirlo. Después de impactar la blanca, idealmente la mano del puente debería quedarse quieta hasta que llegan otras bolas y tienes que quitarla. Algunas cosas que se podrían mejorar en el Comet 2, según mi opinión. Primero, el diseño, que esto es una cuestión más subjetiva y tal y como comentamos en la review del Nebula 2, en cuestión de diseño, pues no es que sean los tacos más preciosos, más bonitos, más súper bien diseñados del mercado. Es más bien un diseño simple, geométrico, con unas líneas, un cambio de color aquí en el nombre del modelo en sí, pero no tiene mucho más. En cuanto a diseño, incrustaciones, etcétera, podría mejorarse. Luego también hay jugadores a los que les vendría mejor que este taco tuviera la opción de comprarse con grip. Ahora mismo tienen solo la maza completamente lisa y si te sudan las manos o estás más acostumbrado a un agarre de grip de piel o agarre sport o cualquier tipo de agarre, no está esta opción. Creo que estaría interesante también que la marca se plantease tener las dos opciones, al igual que lo tienen con el Nebula 2. El agarre es muy importante en cualquier tipo de tiro y más a veces en el saque, donde golpeamos muy fuerte, aceleramos muy rápido y si no tienes un buen agarre, pues se te puede escapar el taco o puedes hacer un tiro bastante desastroso. Estos dos detalles son las únicas dos cosas a mejorar que le veo a este taco en cuanto a prestaciones, en cuanto a calidades de la flecha, a rendimiento de la flecha, que es lo más importante. No le veo ningún gran inconveniente, más allá del gusto personal, de sensaciones. En líneas generales es un muy buen taco.
En cuanto a la suela, no la he cambiado para hacer esta review. Utilizo la misma suela que viene por defecto en el taco, que es una suela de material de baquelita, si no me equivoco. Es una suela muy dura, muy rígida, que soporta los golpes. No he visto que empiece a deformarse ni mucho menos y espero que continúe así. La parte final de la flecha, digamos, se compone de dos partes. La suela en sí y por debajo una pequeña virola o casquillo bastante finito, y esto es una novedad de estas últimas versiones del Comet. En la primera versión que sacaron en 2023, esta parte de la flecha, la parte final de la flecha, era todo de una pieza. Supongo que para mejorar las prestaciones, en las últimas versiones han añadido este pequeño casquillo en el medio. Si estás más cómodo con otro tipo de suela que llevas usando muchos años, se podría cambiar sin problema. Lo que sí noté desde el momento en que saqué la flecha del paquete, en el casquillo hay como unas marquitas blancas, supongo que del propio material. No creo que sea una imperfección, pero sí que me llamaron la atención, que el color no era todo liso y todo homogéneo, sino que había unas pequeñas marcas que, si te fijas mucho en detalle, siendo un taco nuevo, pues te puede sorprender. Pero insisto, no creo que sea un defecto en sí de fábrica, sino más bien el tipo de material utilizado que hace estos cambios de color. Otra parte muy importante de los saques es que la mano de atrás esté bastante suelta. Tendemos a ejercer mucha tensión, sobre todo al querer golpear fuerte, y esta mano, si está muy rígida, muchas veces el saque no es limpio, no podemos transmitir bien la energía, la potencia a la blanca. Entonces te recomiendo que practiques sobre todo con la mano de atrás muy relajada y muy suelta. De esta forma puedes lanzar el taco hacia adelante más rápido, con mayor aceleración, y seguramente te van a salir mejores saques. ¿Para quién puede resultar útil este taco de saque y para quién no? Si llevas muy poquito tiempo jugando al pool, si acabas de empezar, todavía no compites, todavía no dominas del todo el juego, quizás no es el momento de invertir en un taco de saque de este precio. Quizás simplemente te podrías conformar con sacar con tu taco de juego, o incluso conseguir un taco más económico de unos 100-150 euros para empezar. En cambio, si ya tienes un nivel intermedio y ya compites semanalmente, ya sea en torneos locales, una liga de tu club o en torneos incluso regionales, si el saque ya empieza a ser algo importante en tu juego y en el nivel en el que estás compitiendo, entonces un taco así tiene todo el sentido del mundo. Es un tiro muy importante que te puede dar o quitar la iniciativa de la partida. Cuanto mayor es el nivel de juego, normalmente más importante suele ser el saque. En el saque de bola 8 o bola 10, normalmente inclinamos un poco el taco de atrás y tratamos de golpear la blanca en el centro o un poco más abajo. En esta vista puedes ver exactamente dónde impacto la blanca, más o menos en el centro. Si el triángulo está bien colocado y ejecutas un buen tiro, recto y sin efecto, muchas veces caerán las bolas del medio. Si no van hacia el medio, puede ser o bien que no estaban bien pegadas las bolas, o bien que has golpeado demasiado corrido, demasiado retroceso. Ten en cuenta que a veces el saque puede ser un tiro muy ingrato. A veces sientes que el golpeo fue perfecto, pero no cae ninguna bola. Y otras veces, golpeando mal, metes varias bolas de suerte. No queda otra que practicarlo todo lo que puedas y centrarte en ejecutarlo lo mejor que sabes. Si no cae bola o tienes un retruque de mala suerte, aceptarlo y esperar la siguiente oportunidad. Si no te rindes, tarde o temprano llega una buena recompensa. Cuatro bolas de saque, y esto se podría considerar un saque perfecto porque aparte de meter estas 4 bolas, la blanca ha quedado en el centro de la mesa, tenemos tiro perfecto en la 2. ¿Qué más se puede pedir? Ojalá todos fueran así, metiendo 4 bolas, tiro fácil en la primera, fácil relativamente porque hay que emplazar, estamos en el lado incorrecto. Muchas veces pasa que cuando más bolas metes y a priori tienes una partida fácil después del saque, es cuando más fallamos. Así que vamos a intentar que este no sea el caso. Rebotamos en banda para venir a la 9. Pinta bien, buena velocidad y ya son 2 tiros de puro trámite para terminar esta partida.
queda la 10. Y así es como aprovechamos un gran saque, 4 bolas de saque y serie. ¡Vamos! ¿Cuánto cuesta el Comet 2 y dónde lo puedes comprar? En el momento de grabar este vídeo, el precio del Comet 2 ronda alrededor de los $280 americanos y con gastos de envío, comprado desde Estados Unidos, te cuesta alrededor de $300. No está nada mal. Si lo compras desde España, hay algo más de gastos de envío, pero aún así el precio final no está nada mal teniendo en cuenta la calidad del taco. Son unos 370 euros para los jugadores que estéis en España. Los precios pueden variar, depende del país donde estés, pero la buena noticia es que estos días Rhino está ofreciendo un 20% de descuento que puedes aprovechar tanto para el Comet 2 como para el Nebula 2 como para diferentes tacos de su marca. Y si aplicas el código Villartis todavía te llevas un descuento extra. Si buscas un buen taco de saque pero no quieres gastarte casi 1000 euros en un bridge o en un BK Rush, el Comet 2 puede ser una gran opción. Se puede comprar directamente en la web de Rhino, te dejaré el link aquí abajo. El taco está disponible en color azul, como hemos visto en este vídeo, y también en color gris oscuro. Si lo prefieres, también puedes comprar solo la flecha y usarla con alguna maza que ya tengas. Espero que te haya sido útil este vídeo para mejorar tus saques y para conocer todos los detalles del Comet 2. Recuerda, aquí abajo tienes los links por si quieres echarle un vistazo. Y nada más, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo, Villartista.